Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Temas que han marcado la jornada, bueno, sin duda la renuncia del ministro de Transportes durante el día de hoy copa parte de la agenda, el caso Penta también, y las miradas que están pendientes sobre una elección clave en Europa mañana, la de Holanda. Temas que ya vamos a enunciar un poco más formalmente en nuestros titulares y que vamos a desarrollar también durante nuestro programa. Hoy, sin embargo, también nos vamos a hacer cargo de otro tema. Se están cumpliendo 20 años desde la implementación de la jornada escolar completa. Se supone que sus objetivos era ampliar la cantidad de horas de estudio para complementarlas con una serie de otras actividades a fin de mejorar la calidad de la educación y también mejorar la infraestructura. Esta pregunta le queremos formular a ustedes y por supuesto que también se lo vamos a hacer a nuestros invitados en los próximos minutos. En nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl está esta consulta que durante la tarde ya les estamos formulando a ustedes. ¿Ha servido, cree, a los estudiantes la jornada escolar completa? ¿Qué piensa? ¿Sí o no? Hay quienes tienen miradas contrapuestas, dicen que en realidad no ha mejorado la calidad de la educación, que en realidad se han quedado atrás respecto de infraestructura algunos colegios, que en realidad ha sobrecargado a los estudiantes, otros dicen que ha sistematizado el tema para formarlos solamente para tener buenos resultados en el sistema de medición de la calidad educativa, el CIMSE, en fin. Vamos a hablar de eso más adelante aquí con nuestros invitados, porque tiene efectos obviamente en no solamente los estudiantes, sino que en toda la familia. Es día martes, 14 de marzo del 2017, las 11 de la noche con 4 minutos. Algunos titulares también para complementar nuestro programa en el comienzo del horario prime en el canal de Noticias de Chile. Aquí en Vía Pública, 24 horas, les anticipamos que el ministro de Transportes, como decíamos, deja el gabinete. Andrés Gómez Lobo aseguró que le hubiese gustado contestar la interpelación que se iba a presentar en su contra. También que la Fiscalía presentó la acusación contra los involucrados en el caso Penta. 10 años de cárcel arriesgan los dueños del grupo económico y el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Y en la crónica internacional, en medio de la crisis con Turquía, este miércoles Holanda elige un nuevo gobierno. El partido de extrema derecha de un líder conocido como el otro Trump es segundo en preferencias y eventualmente podría intentar negociar convertirse en primer ministro. Y ya le vamos a explicar en todo caso cómo funciona la cosa ahí en Holanda. En enero había presentado su renuncia, pero recién esta mañana la presidenta Bachelet aceptó la dimisión de Andrés Gómez Lobo. El ahora ex ministro de Transportes estaba cuestionado fuertemente debido a los problemas de evasión del Transantiago, entre varias otras cosas. La abogada Paola Tapia, que trabajaba en el Ministerio de Transportes hacía ya varios años, va a ser su reemplazante precisamente en un 2017 que aparece como crucial para el transporte público. El ingeniero comercial de 51 años llora en el adiós. 3 años y 3 días han pasado desde aquel 11 de marzo del 2014, cuando tomó el timón de un ministerio que es de transportes y telecomunicaciones, pero hace 10 años vive con el estigma del Transantiago. Yo sé que no ha sido una tarea fácil, lo conversábamos recién, nunca es fácil ser ministro de Transporte, pero todos hemos sido testigos de tu calidad profesional y tu espíritu de servicio público. Y sé que en este tiempo has dado lo mejor de sí. Y Chile se ha beneficiado de tu labor. Quisiera agradecer muy especialmente a la presidenta por su confianza, por el honor de haber trabajado en su gobierno estos 3 años. Estoy muy orgulloso de ello. Mi renuncia se debe a motivos personales, ya lo hablé con la presidenta en enero, y me hubiese gustado haber poder contestado la interpelación, es una oportunidad para dar a conocer lo que uno está haciendo, los proyectos, pero por motivos personales estoy renunciando. La ley Emilia y el chaleco reflectante obligatorio quedan como sello de este ministro. También la creciente evasión en el Transantiago, una cifra indomable que en su gestión se disparó desde un 23 a un 35%. La evasión, control de la evasión, cifra de evasión, medidas para reducir la evasión. La evasión en buses, lo reconozco que es un problema grave. Usted no ha hecho nada. Le digo una cosa, ¿sabe cuántos Uber hay en la calle? 45.000. Sí. Póngase los pantalones y luchemos juntos contra la piratería. Criticado por los taxistas debido a la proliferación de aplicaciones Uber en todo el país, la oposición ya lo tenía en la mira y esta mañana se aprontaba a votar su interpelación. La renuncia del ministro es en el fondo después de ir fracaso tras fracaso. Al parecer nos hicieron caso por primera vez y en este caso lo que sí nos importa ahora es que cambiemos el sistema de transporte público para dejar de humillar a los santiaguinos y a todos los chilenos. Era un ministro que se la estaba jugando, que estaba intentando trabajar y hacer las cosas bien. Creo que él se la jugó por tratar de transformar. A las 8 de la mañana recibió el llamado de Palacio.
Con 41 años, la abogada de la Católica, Paola Tapia Salas, será la más joven del nuevo gabinete. Es también la primera mujer que asume en este ministerio. No tiene una varita mágica, pero apuesta al cambio cultural como la solución para controlar la evasión. La verdad es que más que receta mágica, como decía, lo que queremos es realizar un trabajo arduo. Y nosotros también tenemos que dar vuelta a la cara, tenemos que empoderarnos como ciudadanos, tenemos que cuidar nuestros paraderos, nuestros buses, tenemos que también hacer cambios culturales y eso no es de un día para otro, eso es estructural. Hola, ¿cómo estás, Dao? Al mediodía ingresó por primera vez al Ministerio de Calle Amunátegui, que hace 13 años la recibió como asesora legal de fiscalización. Hoy le abre las puertas en sus primeras horas como ministra de Estado. Yo no voy a prometer solucionar el Transantiago, compréndeme que eso sería una utopía, digamos. ¿Usuaria de Uber? Usuaria nunca. ¿Nunca usa Uber? No, la verdad es que uso harto el taxi, uso harto este sistema, digamos. Gómez Lobo entrega el mando y la réplica del bus de 2 pisos. Transportes cambia de jefe en medio de la licitación del Transantiago. Un año tendrá la nueva ministra Tapia para consolidar una gestión donde promete diálogo y puertas abiertas. Gracias. Un par de cosas que aclarar o que, digamos, complementar a esta historia, porque por una parte, claro, justo se va en medio de la posibilidad de esta interpelación, incluso si le hubiesen presentado una acusación constitucional, que era también una idea que estaba rondando en parte de la oposición. Lo cierto es que quienes han teorizado que en el fondo lo que hace es querer evitar esta interpelación o incluso la acusación constitucional, valgan 2 aclaraciones. La primera es que si lo que se quería evitar es la acusación constitucional, no la evita, porque 6 meses después de dejar el cargo todavía puede ser acusado constitucionalmente y en caso de ser encontrado culpable, queda inhabilitado para ocupar cargos públicos. Respecto de si lo que quería evitar, como algunos han teorizado también durante el día, era la interpelación, bien vale decir también que en realidad desde la lógica de si ya la renuncia estaba presentada en enero, haberse ido después de la interpelación inevitablemente habría dejado la imagen de que producto de la interpelación finalmente sale del cargo. Por lo tanto, por eso es que cuando ya se conoce que empieza a tomar forma esa idea, es que finalmente se produce su salida. Una historia que digamos que nunca va a quedar del todo resuelta porque va a formar parte de esa misma especulación, tanto periodística como fundamentalmente política, porque de allí viene esa especulación. Lo segundo es que desde las propias filas del gobierno vuelve a surgir la figura del diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, que vincula de alguna manera la figura de Andrés Gómez Lobo y el ministro de Transportes al rechazo al proyecto Dominga la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes? Donde distintos seremis de diferentes ministerios también, algunos votaron a favor y otros votaron en contra. Y él ha dicho hoy día investiguen a propósito de si efectivamente pudo haber sido el ministro de Transportes quien haya presionado para que el Ceremi de esa cartera votara en contra del proyecto Dominga. Solo en este punto hay que decir una cosa, es la segunda vez en la última semana que el diputado Matías Walker deja entrever, a veces con claridad, a veces no tan claro, que efectivamente hubo intervención por parte de autoridades del gobierno central, es decir, ministros de Estado, respecto de cómo había que votar el proyecto Dominga. Si el diputado de la República tiene antecedentes, sería bueno para tranquilidad, pero por sobre todo para transparencia del funcionamiento de nuestras instituciones, que los ponga de una vez arriba de la mesa y no simplemente estar lanzando frases como investiguen, que el gobierno responda. Si tiene los antecedentes, que los diga. Si no los tiene, a veces el silencio contribuye mucho más que una frase que deja la nebulosa, pero que queda en eso, sin un dato concreto. Él, de hecho, había dicho que viajaría a la zona para investigarlo. Si los tiene, y probablemente los tenga, sería bueno entonces saber si los ha puesto a disposición de las autoridades correspondientes para saber si el proyecto Dominga se votó conforme a como debía ocurrir o ahí hubo alguna mano mora o alguna mano negra. 10 años de cárcel arriesgan los dueños del Grupo Penta. Hoy la Fiscalía presentó una acusación en su contra, sus empresas, el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y otras 33 personas que irán a juicio oral. Estuvieron en la cárcel una vez y esa situación se podría repetir si tras el juicio que se anticipa prolongado, el tribunal acoge la petición de la Fiscalía. No fue hasta la tarde de este martes, a horas de vencer el plazo, cuando los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron la extensa acusación en la que figuran los dueños del Grupo Penta. Para cada uno de ellos, el Ministerio Público pide 10 años de cárcel. Son las penas que contempla la ley y las penas proporcionales a las conductas que han ejecutado los acusados. La acusación contempla fundamentalmente prueba testimonial, importante evidencia documental y también evidencia material y peritos que también establecen fundamentalmente los perjuicios que han ocurrido con ocasión de la ejecución de estos delitos.
En total son 40 imputados, 36 de ellos personas naturales y 4 empresas. En total 10 años se solicitan para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, acusado de delitos tributarios, lavado de activos y cohecho. La defensa considera que es una petición desproporcionada y poco razonable. Las imputaciones de cohecho y lavado no tienen ningún sustento, no hay tales delitos. En cuanto a los delitos tributarios, tenemos cuestiones que discutir. Por lo tanto, entendemos que hay ahí algún margen de, eventualmente, algún reproche penal, pero claramente muy lejos de los desproporcionados 10 años que se anuncian. La nómina además incluye a políticos. Este lunes se pidió el desafuero del diputado UDI, Felipe de Missy, y el senador Iván Moreira. 300 días se piden para el exdiputado Alberto Cardemil, mientras que para el exalcalde de Santiago y excandidato al Parlamento por Santiago Poniente, Pablo Salaquet, se solicitan 4 años de cárcel. Y no es lo único relativo al caso. Este martes el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la petición de la defensa de Lawrence Goldborn, que mantenía congelada la situación del exministro. En el día de hoy declaró inadmisible el requerimiento que había formulado el imputado señor Goldborn y ha dejado sin efecto esa suspensión del procedimiento, por lo tanto también el procedimiento continúa respecto al señor Goldborn. En tanto, el octavo juzgado de garantía acogió la petición de reabrir la investigación presentada por la defensa del fallecido Hugo Bravo. La audiencia quedó fijada para el próximo 4 de abril. El juicio se podría prolongar fácilmente por más de un año. Sigamos ahora con otras investigaciones. Es el oficial de más alto rango que pertenecía al área de finanzas en Carabineros y ahora está imputado de varios delitos bastante graves en la investigación del fraude histórico en la policía uniformada. Conocimos su versión de primera fuente. El jefe de finanzas se defendió de los cargos y explicó quién era supuestamente el responsable de pagar los sueldos. Curiosamente, nombra a quien estaba sentado al lado de él en el frustrado, proceso de detención que se efectuó el fin de semana. Ya se cumplió una semana desde que se destapó el mayor fraude al interior de Carabineros. Tras el general Flavio Echeverría llamado a retiro, según palabras del propio general director, por responsabilidad de mando, sigue el coronel Jaime Paz, hasta ese momento jefe del Departamento de Presupuesto y Finanzas. El oficial con más alto rango que el domingo enfrentó a la justicia. 24 horas lo contactó al inicio de la indagatoria para conocer su versión. No sé cómo estoy involucrado, me llama profundamente la atención que salga mi nombre. Yo no sé de dónde salió mi nombre, no tengo nada que ver con el departamento de tesorería. El que hace los pagos de remuneraciones, de cualquier otra cosa, es otro departamento que no tiene nada que ver conmigo. Yo no puedo mandar platas para pagar sueldos, no se hace así. El pago centralizado es a través de tesorería. Agrega que se enteró de todo por redes sociales y por un mensaje que comenzó a circular entre los mismos carabineros. Yo sé lo mismo que tú, que a un oficial en el sur le hicieron unos depósitos, pero eso es remuneración. Yo no era el jefe de remuneración, ahí estaba el comandante Nail, en esa área. Hace alusión a otro de los imputados, el comandante Héctor Nail Bravo, que también enfrentó la audiencia de control de detención, instancia judicial en el ojo del huracán, después de que los 17 exoficiales quedaran en libertad. La jueza cuestionó este documento, la orden de detención, en la que se lee solamente como delito lavado de activos. Al detenido se le tiene que informar en forma clara y precisa los hechos por los cuales se le detiene y los motivos de la detención. Solamente se señala el delito de lavado de dinero, ¿ya? Y para justificar la detención se hablaba de varios delitos, no solamente el lavado de dinero, sino asociación ilícita, malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Por lo tanto, tenían que estar todos señalados en forma específica porque son los 4 delitos por los cuales se motiva la detención. El otro punto cuestionable fue la competencia del octavo juzgado de garantía de Providencia y Ñuñoa para ver el caso cuando las órdenes fueron emanadas por un juez de Punta Arenas. Allá comienza la denuncia, pero en Punta Arenas no comienza la historia. La historia comienza en la sede central de Carabineros de Chile en el sector céntrico de la capital, por lo que el tribunal competente sería el 7º juzgado de garantía de Santiago. Justamente esta tarde el fiscal del caso, Eugenio Campos, pidió la declinación de competencia del tribunal magallánico. Ya la magnitud de la investigación que ya esta Fiscalía Regional da cuenta de episodios que ya datan también en definitiva de un par de años también ocurridos en la ciudad de Santiago. Este fiscal sigue estando a cargo de la investigación, eso nunca ha estado en cuestión. El Tribunal de Punta Arenas tiene 24 horas para resolver su incompetencia. Si es así, todo se radicará en Santiago. Y en el segundo día del juicio contra el único imputado hasta ahora por la brutal agresión a Nabila Rifo,
3 especialistas trataron de explicar sus contradicciones. La conocieron desde distintas disciplinas, pero todas coinciden en que Mauricio Ortega fue quien la habría atacado. Ella señala que con alcohol Mauricio se arrebata, se pone insolente, le decía que era una puta de mierda. Huevona, cochina. Fuertes relatos de 3 mujeres que en estos 10 meses, desde que ocurrió la brutal agresión a Nabila Rifo, han estado en algún momento cerca de ella. Mauricio empezó a alterarse, empezó a romper los vasos. La sargento segundo Carolina Norambuena, la psicóloga Gabriela Opaso y la psiquiatra actual de Nabila Laura Terán. Todas ellas cuentan lo que Nabila les dijo sobre el día de los hechos, de las presuntas agresiones de la que era víctima de parte de Mauricio Ortega y las consecuencias de ello. Esa noche el señor Ortega le señala que la va a matar. Ella sale de su domicilio, seguida por el señor Ortega. Ella dice, yo siento cómo Mauricio me golpea con la piedra en mi cabeza. Yo lloraba, yo gritaba, le pedía que por favor no lo hiciera más. Peritos conversaron con ella y ella decide en Santiago deliberadamente mentir. Mentir para proteger al padre de sus hijos, mentir para proteger a esta persona que tenía una relación significativa y que amó en su momento sinceramente. Ella dice que cuando llegó a Coyhaique estuvo con su familia, estuvo con sus hijos, vio todo el sufrimiento que habían pasado, sintió lo que su hijo estaban pasando y el hecho de no volver a ver nunca más, decidió contar la verdad. Yo el otro día le dije al fiscal que había sido otra persona. Ella quedó muy afectada también después de que esos audios fueron expuestos públicamente, más que nada porque sintió que fue utilizada o traicionada por la persona que la llamó. La usuaria desde las primeras sesiones ha presentado angustia, llanto fácil, sentimientos de tristeza, sentimientos de incomprensión. Ha hecho verbalizaciones tales: ¿por qué me tenía que suceder esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué si mis hijos son tan pequeños? Han sido mucho tiempo de dolor, pero llegó el tiempo que yo esperaba. Lo único que puedo decir es que me da tranquilidad, a pesar de todo el dolor que he pasado todos estos meses, es que ahora va a haber la justicia que yo esperaba. Van 2 días de juicio donde la Fiscalía ha intentado convencer a los jueces de la responsabilidad de Ortega y que la defensa refuta. ¿Quién logrará su objetivo? Este es el lugar exacto donde Nabila Rifo fue brutalmente atacada por un hombre que según testigos es delgado, vestida de negro, tipo metalero. Pero el Ministerio Público asegura que es Mauricio Ortega, que la siguió a más o menos 90 metros desde su casa. Con esas 2 teorías, ¿qué van a determinar los jueces de Coyhaique? El 31 de marzo podría estar el veredicto. Desde Coyhaique, Michael Briley, Carla Rodríguez, 24 horas. Tras el incendio que afectó a Viña del Mar y que destruyó al menos 9 viviendas, las autoridades municipales anunciaron una serie de medidas para ir en ayuda de los damnificados. Desde el municipio se anunció la entrega de alimentos, frazadas, pañales y un kit escolar para los alumnos que comienzan sus clases. En la reunión, además, se comprometió la entrega de mediaguas para quienes resultaron damnificados. La alcaldesa Virginia Reginato aprovechó la instancia para destacar la labor de los equipos de emergencia que contribuyeron al control de este siniestro. Que todo desde el primer momento estuvo dirigido y apoyado tanto con la municipalidad como Carabineros, la ONEMI, la PDI, los bomberos. En realidad todas las instituciones estuvieron presentes. La sacamos barata, pero yo creo que eso se debió al gran esfuerzo que tuvimos. Vamos a la pausa comercial. Tenemos una pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Va a ser parte del tema que vamos a conversar más adelante aquí en el programa. Se están cumpliendo 20 años de la jornada escolar completa. ¿Y cree usted que le ha servido a los estudiantes? ¿Qué piensa? Ya vamos a tener la mirada, por supuesto, de los expertos. No hay una única opinión sobre el particular. Ya vamos, en todo caso, a revisar qué ha funcionado y qué todavía falta por hacer en esa materia. Nos quedan todavía algunos temas internacionales, entre ellos las decisivas elecciones mañana en Holanda, de las cuales vamos a entrar en detalle a la vuelta de la pausa aquí en Vía Pública. Ya estamos con ustedes. En realidad, demoler los de Chile, lo dijo el presidente Evo Morales, retomando la ofensiva ante el juicio en La Haya. De hecho, el próximo martes Bolivia va a entregar su réplica ante el Tribunal Internacional.
nuestro mito y voluntad. Recuperemos, recuperemos. A solo una semana de que Bolivia presente su réplica ante el Tribunal de La Haya, Evo Morales reactivó la campaña de su gobierno por la demanda marítima, esta vez bajo el eslogan Mar para Bolivia, el mar nos une, una ofensiva que no solo fue propagandística, sino que también con una peculiar frase. Estábamos, métalo David, no ha habido nada. Después se decía, no, los chilenos, creo que términos populares nos maman. Palabras que en nuestro país podrían ser malentendidas. Sin embargo, en Bolivia, mamar no es otra cosa, sino que es sinónimo de engañar. Es decir, Evo Morales dijo que había sido engañado por Chile, eso porque según su versión, tanto el expresidente Piñera como la actual mandataria le ofrecieron soluciones que jamás se concretaron. Cuestionamientos a los que la Cancillería chilena no se refirió. Eso mientras en Bolivia se preparan para el próximo 21 de marzo, ya que la entrega de la réplica será seguida desde ese país con vigilias ciudadanas y ceremonias organizadas por las Fuerzas Armadas. Nuevos argumentos para demoler, ¿no? La contramemoria de Chile. Un nuevo paso en la demanda boliviana por los derechos expectaticios, tras el que se iniciará el conteo regresivo para que en los próximos 6 meses Chile presente la llamada dúplica. Bueno, y en Europa, en plena crisis con Turquía, se van a desarrollar mañana en Holanda las elecciones para determinar a un nuevo gobierno, comicios que son considerados un medidor también del eventual ascenso que tenga la extrema derecha en general en Europa. El partido de Geert Wilders, o Wilders, que es conocido como el otro Trump, es segundo en las preferencias para primer ministro. Lo apodan Mozart por el color y la forma de su pelo, no da un paso sin su chaleco antibalas y viaja solo en vehículos blindados. Cuenta con protección policial las 24 horas del día y no tiene domicilio fijo por el miedo a un atentado. Al Qaeda lo amenazó de muerte por su discurso antimusulmán. No son solo estas palabras las que hacen que el líder del Partido por la Libertad de la ultraderecha en Holanda sea comparado con Donald Trump. Geert Wilders, de 53 años, también adoptó el lema del magnate estadounidense y promete hacer a Holanda grande otra vez. Sus promesas van desde prohibir el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, hasta vetar el uso del velo islámico y cerrar las mezquitas. También propone clausurar los centros de refugiados, expulsar a los que tengan antecedentes delictuales, sacar a Holanda de la Unión Europea y dejar de usar el euro. We moeten kiezen voor onze eigen mensen, onze eigen ouderen en niet voor de asielzoekers. U bent niet de minister-president van de Nederlanders, maar van de buitenlanders. Acusa al actual primer ministro holandés Mark Rutte, su principal rival en estas elecciones. Según las encuestas, Rutte lidera las intenciones de voto con un 17%, sobre todo luego de la postura firme que adoptó ante la crisis diplomática con Turquía. These elections are crucial. Let us stop the domino effect. Right here, this week, this Wednesday. The domino effect of the wrong sort of populism winning in this world. Y es que la ultraderecha del Trump holandés tiene en los sondeos un 14% de intenciones de voto, pero todo puede pasar en unas elecciones donde el 60% de los casi 13 millones de electores se declara indeciso. De la cantidad de votos que obtenga depende el eco que sus ideas tendrán en el resto de Europa, en un año que Francia y Alemania también celebrarán elecciones con candidatos de ultraderecha que viven su momento de mayor popularidad en medio siglo. Resulta que justo cuando iba a desarrollarse la recta final de este proceso electoral, es decir, las últimas campañas, en fin, el fin de semana se produce el enfrentamiento entre Holanda y Turquía, básicamente porque 2 ministros de Turquía viajaron hasta Holanda para motivar a los turcos que viven en ese país a que participen de un plebiscito que se va a desarrollar a mediados del próximo mes en Turquía, y básicamente era invitarlos a votar a favor de la, posición del presidente Erdogan de Turquía. Como Holanda consideró que esto era un acto proselitista que intervenía directamente en una, tercera nación, en Holanda, y no se podía hacer, imagínense si viniera, un ministro de otro país vecino, no sé, Bolivia o Perú, a, fomentar a que se vote por una determinada opción sobre una elección que es local, que no es, de aquí. Evidentemente que eso es considerado una interferencia. Bueno, se echó a los ministros de Turquía y resulta que el presidente Erdogan ardió en llamas y lo que decidió es que
empezó a amenazar con abrir las fronteras, él dice que las tiene contenidas, para que los refugiados que vienen de países como Siria, que pasan por Turquía y que luego llegan a otros países europeos, entre ellos Holanda, bueno, dice, voy a levantar la frontera y no los voy a seguir conteniendo más. Esto muy someramente, muy en síntesis. Resulta que eso obviamente ha generado un cierto temor entre los holandeses que ya están mirando con una cierta distancia, con una cierta inquietud al menos, la gran cantidad de refugiados que están habitando en distintos países europeos. Y es aquí donde está el tema, porque Holanda es una nación bastante tranquila. Las encuestas muestran que el 75 al 80% de los holandeses les gusta estar dentro de la Unión Europea, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con los británicos el año pasado, que votaron finalmente por salirse de la Unión del Viejo Continente. Es una nación bastante estable, tiene pleno empleo, 5,2, 5,4% según la cifra. Es una nación que ha tenido 11 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Le va bien, 2,3, 2,5% promedio. Un país con bastantes garantías de libertades individuales, con bajos niveles de corrupción, prácticamente no tiene delincuencia, las cárceles se están cerrando, incluso algunas las están arrendando para que sean, no sé, museos, para que las usen en películas, porque casi no las usan. Es un país donde la cosa es tan tranquila. Entonces, muchos se preguntan por qué el actual primer ministro, que es un hombre de centro-derecha, podría eventualmente perder estas elecciones. ¿Por qué podría ocurrir que Mark Rutte termine fracasando en estas elecciones? Para que se hagan una idea, en estos comicios, como suelen ocurrir en muchos países que tienen este tipo de régimen, el Parlamento designa al primer ministro. Aquí son 150 escaños parlamentarios y el que consiga 76 parlamentarios que voten a favor de un determinado personaje, ese se convierte en primer ministro. Los cálculos indican que el actual premier de Holanda, que solo su partido en la última elección sacó 40 escaños y se consiguió los 36 que le faltaban para poder convertirse en primer ministro, en esta elección no sacaría más de 25 escaños. O sea, queda distante a por lo menos 51 escaños parlamentarios para conseguir los votos y volver a seguir siendo primer ministro. Resulta que, en cambio, este ultranacionalista, que es además bastante xenófobo, en la elección anterior su sector político sacó solo 12 escaños y los cálculos ahora dicen que podría sacar 25, 26. Usted dirá, bueno, a ninguno de los dos le alcanza para tener los 76 escaños parlamentarios. Son 28 partidos políticos en total los que están participando de esta elección para elegir a un total de 150 diputados. Ellos tienen en total 150 parlamentarios, nada más que eso. La cosa es que, como son 28 partidos, los que saquen la mayor cantidad de escaños van a intentar negociar con los partidos más chicos para conseguir los votos. Algunos están tratando de ponerse de acuerdo para no darle nunca el voto a este candidato ultranacionalista, pero después de lo que se vivió con Turquía, el temor que se ha instalado en Holanda es que más de algún holandés considere que es bueno empezar a cerrar las fronteras tal cual como se está viviendo en Gran Bretaña, tal cual como se teme vaya a ocurrir en Francia y eventualmente se vaya a generar también en Alemania. Si va a convertirse en primer ministro, las encuestas y los estudios dicen que es muy difícil que consiga los votos, pero está cobrando cada vez más protagonismo. Hay que agregarle un elemento adicional. El insulto a Mahoma, sabemos que tiene consecuencias, desde Salman Rushdie, con su famoso libro de los versos satánicos, sobre el cual decretaron esta fatua, esta condena a muerte, perseguirlo en cualquier lugar del mundo, décadas atrás, hasta lo que ocurrió con Charlie Hebdo, que por dibujar una caricatura satírica de Mahoma, ya sabemos finalmente qué fue lo que ocurrió en la oficina de ese semanario. Bueno, resulta que la frase textual que pronunció este candidato ultraderechista y xenófobo sobre Mahoma es que es un señor de la guerra y un pedófilo. Este candidato vive con chaleco antibalas. Así está la cosa actualmente en Holanda. Mañana el resultado va a ser bastante decidor. Vamos ahora a los deportes. Juan Antonio Pizzi confirmó la nómina para la próxima fecha clasificatoria y la principal novedad fue la inclusión del volante Jorge Valdivia. Ante la ausencia por suspensión de Arturo Vidal, ¿el mago debe ser el titular en Buenos Aires?, se preguntan algunos. El debate está, digamos, arriba de la mesa. Fue la gran sorpresa de la nómina. Juan Antonio Pizzi incluyó a Jorge Valdivia entre los 19 extranjeros convocados para enfrentar la doble fecha eliminatoria ante Argentina y Venezuela. Creemos que el conjunto en el cual Jorge está incluido dentro de ese conjunto nos puede dar soluciones y nos puede aportar cosas que creemos que van a ser necesarias para cada uno de los partidos. Su continuidad y buen rendimiento en el Al-Wahda de Emiratos Árabes le valieron el llamado. Pero ¿qué dice Pizzi respecto a los cuestionamientos por sus recurrentes problemas físicos y a su participación en una liga de menor competitividad? Sabemos que está bien, sabemos las virtudes y las falencias que tienen cada uno de nuestros jugadores, pero que creemos que
podemos controlar esa situación para que estén a disposición nuestra y que nos puedan servir para disputar los partidos. El mago vuelve a ser considerado en eliminatorias, instancia en la que registra 21 duelos disputados. El último fue el 17 de noviembre de 2015 en la derrota 3-0 ante Uruguay en Montevideo, donde lo expulsaron y le costó una sanción de 4 fechas. Siempre lo he dicho, el día que me llamen, si me llaman, voy a ser el más feliz. Estuvo fuera de la Copa América Centenario, volvió para la fecha con Ecuador y Perú por las eliminatorias y ahora se vuelve a calzar la camiseta 10 con la roja. Suma 73 duelos disputados, 34 triunfos, 17 empates, 22 derrotas y 7 goles. Su rendimiento y buen presente le alcanzarán para ser considerado como titular en Buenos Aires. Si Jorge tiene esa chance de llegar en términos físicos de buena manera, yo creo que es una alternativa directa para Juan Antonio Pizzi de ser titular, ojalá en los dos encuentros, y que marque las diferencias a las cuales Jorge nos tiene acostumbrados. No debería ser titular. A ver, te explico, porque siento que él, una de las mermas que tiene es física, más que futbolística. Al estar mermado físicamente no sabes cuánto tiempo y en qué condiciones está. El debate está abierto. Valdivia es una de las cartas de Pizzi para reemplazar al suspendido Arturo Vidal. Su inclusión dependerá del nivel que muestre en los entrenamientos, pero por sobre todo de que las selecciones no le jueguen la pasada. Vamos a ir a la pausa comercial. 20 años ya. Dicen 20 años no es nada, bueno, pero igual es una cantidad de tiempo importante, más de lo que dura, digamos, la etapa en la que uno está en el colegio, para evaluar si la jornada escolar completa, que está precisamente cumpliendo ya 2 décadas, ha servido realmente, por lo menos con los objetivos inicialmente trazados. Vamos a conversar de eso con expertos a la vuelta de la pausa. Es vía pública, ya estamos con ustedes. 20 años cumple ya la jornada escolar completa. ¿De cuánto ha servido? ¿De qué manera se nota? Si es que efectivamente se nota, le vamos a preguntar a nuestros invitados. Ernesto Treviño, el director del Centro para la Transformación Educativa, CENTRE, de la Universidad Católica. Gracias, Ernesto, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros también Gonzalo Muñoz Stuardo, él es académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y director de Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa. Gracias, Gonzalo, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Y Nicole Cisternas, directora de Política Educativa de Educación 2020, además trabajadora social, que nos acompaña también en el programa esta noche. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. En orden en que los presenté, les hago la misma pregunta. Ernesto, primero recordemos bajo qué lógica surge esta discusión, que si no me falla la memoria, en estricto rigor, un proyecto que aparece durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle y que finalmente se termina por promulgar en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, ¿no? Sí, se promulgó en 1997 finalmente, y la lógica de la jornada escolar completa fue desde el inicio que era necesario mejorar los niveles de aprendizaje y los niveles de inclusión en general en el aprendizaje entre toda la población, y eso podía conseguirse invirtiendo más horas en la escuela. Tenía también a veces una argumentación de tipo social, es decir, que aquellos niños que no tenían dónde estudiar en su casa o no tenían acceso, por ejemplo, a actividades que ahora llamamos extracurriculares por la tarde, pudieran hacerlo en el mismo colegio, a través del colegio, cuestión que al parecer no necesariamente se ha cumplido. Vamos a ir al balance luego, pero además tenía como doble objetivo, entonces mejorar la cantidad de horas para mejorar la calidad de la educación, pero al mismo tiempo establecía que los colegios tenían que mejorar su infraestructura precisamente porque iban a pasar más tiempo. Antes habían, digamos, cabros que estudiaban en la mañana y otros que ocupaban la misma sala en la tarde. Ahora había que mejorar la infraestructura. Vamos, digamos, respecto de ambos objetivos. ¿Eran los dos únicos objetivos que se trazaba este proyecto, además de este que es social, que es muy importante, es los padres no saben dónde dejar a sus hijos por la tarde, pueden quedarse en el colegio, siguen aprendiendo y están bien cuidados? Si uno mira el origen del proyecto de la GEC, efectivamente eran estos dos: fortalecer aprendizajes con más tiempo escolar. El supuesto en ese momento era: necesitamos que los niños estén y jóvenes más tiempo en la escuela, eso puede permitir mejores aprendizajes. Y también un objetivo de equidad, fue así declarado en ese momento en el mensaje presidencial del año
justamente en 96, cuando se inicia el proceso de discusión de la jornada escolar completa. Y a jugar de esos dos objetivos, efectivamente uno puede decir la jornada escolar completa está en deuda y tiene al menos luces y sombras. ¿Por qué yo digo luces y sombras siempre? Porque efectivamente hay un conjunto de otros resultados que no son propiamente educacionales, que son muy importantes, entre ellos en un escenario por ejemplo, de mucha ausencia de las familias hoy día en las tardes, en nuestros hogares, ¿verdad? En Chile, el efecto de la jornada escolar completa es muy importante. Lo que pasa en contextos rurales, por ejemplo, donde los niños viajan mucho tiempo para estar en la escuela y que se puedan alimentar en la escuela, que es algo que la jornada escolar completa también logra, son pasos muy importantes que el país dio. En materia de aprendizaje, sin duda, eso lo muestra ya la evidencia, el efecto que ha tenido esta tremenda inversión que hizo el país está en deuda y por lo mismo hay que comenzar a revisar cuáles son los pasos que tenemos que ir dando en ese sentido. Sí, porque, corrígeme, Nicole, si me equivoco, pero la estadística dice que los niños en Chile pasan un 35% más en los establecimientos que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE, como queramos decirle. O sea, están más de 1.100 horas, al año. ¿Y eso no se ha reflejado de ninguna manera en la calidad de la educación? No, porque el supuesto de que por más tiempo escolar tú vas a aprender más, no necesariamente se cumple, porque lo importante tiene que ver con el uso de ese tiempo. O sea, cuán efectivos pueden ser los docentes, qué es lo que pasa en ese tiempo. Chile tiene alrededor de 1.200 horas en promedio. Los niños están casi todos los días 8 horas en clase. Sin embargo, lo que vemos en los resultados de CIMSE, por ejemplo, es un estancamiento en los resultados de aprendizaje. Lo más grave es que tenemos niños que, están egresando de la enseñanza básica, por ejemplo, sin entender lo que leen, con problemas graves en relación a operaciones básicas. Por lo tanto, el gran problema que nos tenemos que plantear ahora, que tenemos esta oportunidad tremenda de tener la JEC, es decir, ¿qué hacemos con esa cantidad de horas? ¿Qué le ofrecemos a estos estudiantes en todo ese periodo que pasan? Porque claramente lo que estamos haciendo no está funcionando. Ya, y ayúdame en esto. ¿Existen estudios como acabados que permitan decir exactamente si efectivamente han funcionado la jornada escolar completa? O leí en un artículo hoy día, creo que en EMOL, que decía que en estricto rigor, así como estudios muy pormenorizados para ver los efectos de la jornada escolar completa en toda su dimensión, como que no se han hecho tantos, o por lo menos no a nivel nacional. ¿Alguien sabe si efectivamente esos estudios están? Hay pocos estudios, pero existen. Hay algunos que han tratado de revisar cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, los resultados de aprendizaje medido por las pruebas nacionales e internacionales, y ahí aparece que ese efecto es muy acotado, es un efecto pobre, dada la inversión que el país hizo. Y también hay algunos estudios que se hicieron en los años 2000 que demuestran que la jornada escolar completa, del punto de vista de cómo los actores educacionales, vale decir, profesores, directivos, estudiantes y familia, valoraban el proceso como un cambio importante, un cambio en ese momento favorable. Hoy día lo miramos quizás como país con un poco más de exigencia porque somos más exigentes con la educación en general, pero efectivamente ya en ese momento se veía también un beneficio en distintas áreas, insisto, como la alimentación, como el tiempo, como el hecho de que los profesores también aumentaron algunas horas de trabajo en los establecimientos en los que estaban. Pero tú decías, Ernesto, una cosa que creo que es bien interesante, que en el fondo lo que buscaba inicialmente era tener actividades académicas complementarias. Exactamente. Pero parece que terminamos aumentando las horas, por ejemplo, en lenguaje y matemáticas, no necesariamente esas actividades complementarias, sino que más bien extender horas de enseñanza en las mismas materias que estaban recibiendo los estudiantes. Eso es lo que ha sucedido de acuerdo a la evidencia que hay disponible. Evidentemente hay una variedad aquí, no todos los colegios que lo hacen, pero una gran mayoría de los colegios de jornada escolar completa han implementado estas actividades de reforzamiento, pero uno tiene que verlo de manera sistémica porque inicialmente no teníamos un sistema, por ejemplo, de aseguramiento de la calidad de la educación que pone muchísima presión a las escuelas, incluso con amenaza de cierre sobre las escuelas. Entonces, cuando las comunidades escolares ven venirse este sistema encima, la reacción natural es, bueno, reforcemos aquello por lo que nos van a medir y por aquello por lo que tenemos que rendir cuentas, y no solamente rendir cuentas, eventualmente puede estar en peligro nuestra fuente laboral. ¿Sí? Ahí hay que ver como el efecto sistémico. Yo creo que la intención de la jornada escolar completa es una intención buena. Creo que la inclusión... tenemos que verlo también en términos de la inclusión. En 1996 había un enorme porcentaje de estudiantes que no llegaba ni terminaba la educación media. Exacto. Sí, ahora la gran mayoría llega y termina. El mensaje del presidente Eduardo Frei, hay que aumentar la cobertura precisamente para poder incorporar a esos estudiantes que no están terminando. Exactamente. Entonces, la jornada escolar completa también permite tener a esos estudiantes más tiempo.
tal vez los impactos en aprendizaje no se han visto tanto porque ahora tenemos un sistema más inclusivo que tiene a los niños que antes por su condición social no podían asistir a la escuela. Tenemos que hacer un balance más ponderado. Sin embargo, también... Es cierto que es multidimensional. Estoy de acuerdo con que no es una sola dimensión. Claro. O sea, que puede tener su lado amable o su resultado práctico, pero es que me quedo con uno de los puntos que probablemente es el que a muchos a ver, si vamos a aumentar, no sé, actividades deportivas, actividades artísticas, da la sensación de que por lo menos en la estadística eso no ha quedado reflejado, pero si aumentamos la cantidad de horas de enseñanza, ¿cómo se entiende que todavía tengamos malos resultados, por ejemplo, en el sistema del CIMSE? Eso es porque, como dice Ernesto, hay temas más estructurales que están por sobre esa exigencia. A la escuela le da unos mensajes contradictorios, porque por una parte le dice es importante el desarrollo integral de los estudiantes a través de las artes, a través del desarrollo cognitivo. Por otra hay un sistema de evaluación con altas consecuencias que puede implicar incluso el cierre de la escuela. Y además hay temas bien estructurales como es la estructura del financiamiento, por ejemplo, que lo que hace es incentivar la competencia entre las escuelas por la asistencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le sirve a la escuela? Tener más matrícula. ¿Cómo tiene más matrícula? Si tiene mejor CIMSE y otros temas asociados. Entonces, a la hora de hacer un balance, ¿en qué invierto esas horas? Entonces es como una ley de voy con el garrote, por otro lado te digo innova, potencia las artes, pero por otro lado la ley te da ese mensaje del garrote, de que te puedo cerrar si tienes malos resultados, etc. Entonces hay estos factores estructurales hacen que las escuelas terminen a la larga utilizando esas horas de libre disposición en más reforzamiento. Ya, que tampoco, sin embargo, está mostrando mejores resultados. Exacto. Yo de hecho que, como bien dices tú, digamos, no condiciona necesariamente el tener mejor calidad, el solamente haber aumentado la cantidad de horas. Sí. Yo creo que la discusión de fondo para el futuro es cómo mejoramos, digamos, una herramienta de política que el país generó en su momento, que hay que revisar. O sea, yo creo que el hecho de que nosotros seamos uno de los países que tiene más tiempo en la escuela nos obliga a revisar y probar quizás en los próximos años modalidades distintas, tiempos distintos, pero también yo creo que lo más importante es cómo las políticas educacionales y el resto de las cosas que estamos haciendo en educación hacen que la jornada escolar completa pueda potenciarse. Efectivamente, como se decía acá, si tenemos un CIMSE, ¿verdad?, y pruebas estandarizadas que siguen asfixiando el sistema de manera demasiado fuerte, evidentemente no podemos pedirle a una escuela hoy día que se preocupe de la integralidad de la formación. Hoy día hay una oportunidad interesante. El Ministerio presentó una propuesta curricular de tercero y cuarto medio que se está comenzando a discutir en el sistema escolar y que es una punta de lanza para tener una discusión también curricular, de currículum y de evaluación para los próximos años, sin duda, porque la jornada escolar completa es el contenedor, es mayor espacio. La pregunta es cómo el resto de los instrumentos de política que generamos tributan a el objetivo que queremos, que es formar buenos ciudadanos integrales y con competencias para el siglo XXI. Hoy día el problema no es de la JEC, el problema es del resto de las políticas. Varias de ellas ya van en la dirección correcta y nos van a quedar varias otras, entre ellas, por ejemplo, el sistema de financiamiento, la presión hacia la escuela, claro, que vamos a tener que ajustar para que entonces podamos decir, ahora sí, el tiempo escolar lo estamos ocupando para formar lo que queremos formar. Se está dando por sentado, sin embargo, solamente para poder despejarlo, que efectivamente sí se cumplió al menos el objetivo de mejorar la infraestructura, que todos los establecimientos, la gran mayoría de los colegios, mejoraron la infraestructura para poder dar cabida a la jornada escolar. Sí, y además se mejoraron las provisiones de alimento también, eso hay que recordarlo, es muy importante. Pero yo creo que tú, Juan Manuel, lo dijiste al pasar. Aquí yo creo que hemos insistido correctamente en los años 90 tal vez en cantidad. Las políticas han estado orientadas a la cantidad de tiempo, cantidad de útiles, cantidad de infraestructura y yo creo que ya los resultados de las investigaciones, los resultados de las evaluaciones nos muestran que es momento de cambiar el switch hacia la calidad. Y la calidad no en un sentido esotérico, sino no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma si queremos obtener resultados distintos. Claro. Por lo tanto, hay que repensar la forma en que organizamos las escuelas, la forma en que reorganizamos la enseñanza. Estamos abriendo, o se abren oportunidades muy interesantes con las leyes ya aprobadas durante este periodo de gobierno, como la ley de inclusión, como el sistema de desarrollo profesional docente, que también ha sido aprobado, pero necesitamos dotarlo de carne pedagógica, por decirlo de alguna manera, para que no sigamos teniendo, como sabemos en la evidencia, clases frontales, aburridas, teóricas, poco prácticas, poco desafiantes para los niños, con mucho desarrollo en lo escolar y poco
foco en el desarrollo integral de los estudiantes. Tenemos una sociedad muy dividida, muy escindida, no sabemos cómo relacionarnos empáticamente los unos con los otros, no sabemos cómo trabajar en conjunto, en equipo. Esos son elementos que se pueden construir en la escuela y que los estamos dejando de lado porque estamos muy enfocados en hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, pasar contenido. En parte también porque, como dices tú, Nicole, está la política del garrote, donde permanentemente te están exigiendo un cierto tipo de resultados. Yo sé que la pregunta es más o menos obvia respecto a su respuesta, pero siempre es bueno reflejarla cuando se trata de un programa de televisión. Este modelo estandarizado que tenemos de educación para poder tratar de conseguir mejores resultados, en el fondo medidos a través del CIMSE, es que en el fondo tenemos un problema respecto de la herramienta que nos está frenando para poder conseguir esos resultados diferentes, como bien dice Ernesto. Más que la herramienta, tiene que ver con una combinación de factores. Es cuando es la herramienta, el uso de la herramienta, cuánto la periodicidad con que aplicas la herramienta, tiene que ver con eso. Ahora, en este gobierno sí se ha hecho un esfuerzo grande en ir disminuyendo las evaluaciones. Entiendo que se ha pasado de 16 a 9 evaluaciones. O sea, antes teníamos ya una esquizofrenia en relación a evaluar todos los años, a una gran cantidad de cursos, es una evaluación censal que tiene un costo tremendo para el país. Entonces, el termómetro puede tener algunos ajustes, pero no es el problema. El problema es el termómetro con las sanciones que se establecen en relación al termómetro y con la visión que impulsa de una calidad reducida. Porque es un termómetro, está bien, pero está midiendo solo ciertos aprendizajes y en ciertas asignaturas, en lenguaje, en matemáticas. Hay un tema que es bien importante, que es cómo el sistema educativo potencia la innovación. Lo que se decía acá en el fondo, que tenemos las mismas clases que se hacían, que probablemente tú aprendiste a leer de la misma manera que los niños hoy aprenden a leer. Hay un montón de cosas que las escuelas pueden hacer, pero que están ahogadas. Tienen más tiempo, pero tienen más tiempo y tienen que responder a herramientas de gestión. Tienen los planes de mejora, el plan de convivencia, claro, el plan de afectividad y sexualidad. Entonces, la cantidad de requerimientos a los que tienen que responder las escuelas los distrae de la principal tarea, que es lograr que los estudiantes aprendan. Para eso necesitan tiempo. ¿Se puede diversificar, se puede ampliar los métodos de aprendizaje con el modelo actual y bajo las normativas existentes hoy día entonces? ¿O es un desafío o una aspiración, digamos, lejana todavía? No, yo creo que el desafío que tiene el país es cómo, con mejores condiciones que hoy día tiene y con nuevos avances que hay que ir produciendo, y con el profesor y los docentes como el protagonista principal de cualquier cambio, ¿verdad? Logramos un salto importante en lo que queremos que ocurra, que es la sala de clases, ¿verdad? Siempre se ha dicho, a propósito de la discusión de la reforma, que no nos preocupamos de la conversación sobre la sala de clases, claro, cuando en realidad, si uno, a propósito de lo que estamos conversando, nos damos cuenta que la sala de clases no está aislada de un conjunto de factores que son importantes. Necesitamos fortalecer la profesión docente, cambiar el sistema de financiamiento, seguir mejorando varias de las leyes que se van a estar implementando también. Entonces, yo creo que hay una oportunidad muy importante que se está produciendo en el país. Es bueno que estemos discutiendo estos temas hoy día, pero yo creo que aquí lo peor sería culpar a una reforma que genera una condición basal y donde ahora tenemos que acompañarla de un conjunto de otras políticas, entre ellas las que hemos discutido acá, para que podamos dar ese salto y para que se traduzca en lo que queremos, que es mejor aprendizaje en los niños. ¿Qué otras políticas podríamos agregar? Porque recuerdo que el año pasado una de las discusiones probablemente más vistosas, que la gente va a recordar más, porque hay otras que son más técnicas y que la gente no tiene tanto en la retina, pero una que sin duda debe haber dejado bastante huella en apoderados e incluso en alumnos, esta famosa ley antitareas. Entonces muchos se preguntaban por qué estamos discutiendo esto cuando se supone que la jornada escolar completa, buena parte de lo que venía a hacer era reemplazar el tener que mandar tareas para la casa, porque ahora estamos discutiendo una ley antitareas. Dice, esto está reflejando en la práctica un fracaso, al menos en ese punto, de la JEC. ¿Qué cosas podríamos poner sobre la mesa que nos permitan mejorar entonces o conseguir estos objetivos que todavía no se alcanzan? Bueno, yo creo que yo discrepo un poco de lo que dice Gonzalo. Yo creo que sí tenemos unas ciertas condiciones de base, pero tenemos muchas políticas que son contradictorias con respecto a un modelo pedagógico más sofisticado. Y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar codo a codo con los profesores en las escuelas, con los directores de escuela, para tratar de mejorar la forma en que enseñamos, tratar de incluir a más niños en el aprendizaje, y tenemos que cambiar también, y eso se hace trabajando en la escuela, con los profesores. Eso no se mandata desde el Ministerio de Educación. Tenemos que encontrar esas nuevas formas de enseñar que por lo demás
en los distintos proyectos de investigación donde me ha tocado participar, he podido ver que hay muchos profesores que hacen unos grandes esfuerzos y realmente consiguen resultados maravillosos, pero no lo logramos extender a lo largo de todo a lo largo de todo el sistema escolar. Y hay dos elementos que tenemos que superar de todas maneras en términos de políticas grandes. Primero, el sistema de financiamiento. El sistema de financiamiento, si bien impone una racionalidad en el gasto, este sistema de subvención por alumno por asistencia, genera mucha presión en las comunidades escolares e impone una racionalidad económica por sobre una racionalidad pedagógica en la toma de decisiones de las comunidades educativas. ¿Cómo habría que hacerlo? ¿Cómo habría que modificar entonces el sistema? Porque los detractores también dicen que eliminando ese modelo, lo que podría ocurrir es que efectivamente se termine mandando para la casa a los estudiantes que afectan los promedios de resultados de los establecimientos y por lo tanto les seguirían recibiendo exactamente la misma cantidad de aporte. Es decir, una manera de poder establecer el aporte que se entrega es garantizar que el alumno está efectivamente estudiando y no está en la casa. No, bueno, es una combinación de dos cosas. Uno tiene que hacerlo primero por matrícula y ser muy serio en fiscalizar la matrícula. Y segundo... El problema es que no hay la cantidad de fiscalizadores para eso. O sea, no olvidemos que finalmente uno de los grandes problemas que tuvo la ministra de Educación, Yarna Proboste, era precisamente la ausencia de fiscalizadores. De asistencia. Sí, de asistencia. No de matrícula. No de matrícula. Claro, pero es que uno podría matricular, pero si después no asisten... Pero tampoco está comprobado que el sistema de subvenciones mejore la asistencia. No hay ningún estudio que diga que hay una correlación directa. Okay. Esa es una entelequia teórica que tendríamos que comprobar. Entonces, tenemos que mejorar porque a los profesores no los queremos como administradores económicos, que no vean a nuestros hijos, a nuestros estudiantes como fideos, ¿sí? Como bolsas de supermercado, como salario. Lo queremos que los vean como seres humanos, como estudiantes. ¿Cómo hacerlo, Nicole? Porque yo sé que Educación 2020, este tema, yo, si es que no lo dije al comienzo, creo que no lo dije, yo trabajé en Educación 2020 largo tiempo, así que, digamos, hago el disclosure al respecto. Sé que Educación 2020 conoce muy bien de este tema, se ha estado debatiendo muchísimo al interior de esta fundación. ¿Cómo hacer, cómo mejorar entonces este aspecto? Porque efectivamente, claro, pareciera que termina llevándose a un escenario muy economicista, pero al mismo tiempo muy reduccionista. Sí, muy brevemente en relación al sistema de financiamiento, lo que nosotros hemos propuesto es una fórmula que combine un financiamiento, un componente de asistencia, pero que también tenga un componente de ciertos gastos fijos, porque en el fondo las escuelas tienen que pagar los sueldos todos los meses, tienen que pagar la luz, tienen un componente de gastos fijos y otros gastos variables. Entonces la idea sería llegar a una fórmula que pueda combinar estos diferentes elementos. Y en relación a tu pregunta, nosotros actualmente estamos trabajando en diversas regiones del país, en proyectos de innovación educativa. Y la clave para la innovación es la confianza. Nosotros vivimos en un país que tiene unos índices tremendos de desconfianza y que en ese sentido quiere normarlo todo. Y un ejemplo muy claro es la ley de las tareas. Yo veo bien difícil que alguien se meta en lo que receta un doctor, pero nosotros en los profesores y en la vida de la escuela intentamos legislarlo y normarlo todo. Lo que requerimos es cambios profundos en relación a la confianza y a la excesiva burocracia que se les pide a las escuelas. Los procesos de rendición, por ejemplo, de la subvención escolar son extremadamente complejos. Hay un montón de sostenedores, si bien hay sostenedores que han tenido un uso dudoso de los recursos, hay muchos sostenedores que no han sabido cómo rendir o gestionar esos recursos. Entonces lo que tenemos que avanzar es hacia un acompañamiento, pero un acompañamiento en confianza, que avance en mayor autonomía a la escuela. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajar mano a mano con los docentes en procesos de innovación y especialmente también incorporando la participación activa de los estudiantes. Necesitamos mayor creatividad, necesitamos que los profesores puedan trabajar entre ellos, que puedan incorporarlo a los estudiantes enseñándose unos a otros. Existen diversas metodologías que son de bajo costo. Nosotros estamos trabajando con un modelo que es mexicano, que se llama Redes de Tutoría. Estamos teniendo resultados sorprendentes en términos de interés, motivación. Los cambios se pueden hacer. Como decía Gonzalo, la normativa en cierta medida lo permite, pero sí necesitamos gestos importantes en relación a confiar en nuestros docentes. Pero las leyes, recursos para esto generan un piso y el techo del sistema al final son sus capacidades. Yo lo veo así. Y por tanto la apuesta principal de futuro, creo yo, para el éxito de la JEC y de cualquier reforma
que emprendamos como país son ahora poner la apuesta fundamental en las capacidades. Por las capacidades me refiero a las capacidades de la gente que está en el sistema, a la posibilidad de que haya espacios, por ejemplo, también en la JEC para el trabajo colaborativo, horizontal entre los maestros, colaboración entre establecimientos educacionales, meterse en serio en el tema de la formación inicial docente, que en Chile hoy día dimos un paso con la Ley de Desarrollo Profesional Docente, pero que requiere muchas más condiciones, regulaciones y recursos. El desafío principal está en cómo también fortalecemos y acompañamos el proceso de enseñanza para poder darle el salto que hoy día estamos necesitando. ¿Mejoró a todo esto para los profesores efectivamente la jornada escolar completa desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo o de recursos? Porque recuerdo Jorge Pavés, que era el presidente del Colegio de Profesores en esa época, decía, esto no necesariamente va a significar necesariamente más plata, y además los profesores van a tener que seguir haciendo clases, otro tipo de actividades, no van a tener tanto tiempo para poder preparar las horas no lectivas, preparar sus clases, en fin. ¿Fue, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, mejor para los profesores o terminó sumándole una carga, pero no necesariamente fue un beneficio? Para ser justo con la opinión de los propios docentes, que en esto son los principales protagonistas, hay una visión crítica de la jornada escolar completa por lo que tú estás planteando, porque hizo una oferta que al mismo tiempo no fue acompañado con mejores condiciones sustantivas para la docencia. De hecho, esa deuda hoy día comienza a saldarse en parte con la existencia de mejores condiciones laborales y también, sobre todo, más horas no lectivas, ¿verdad? Que es una condición que era ineludible para que también la jornada escolar completa sea un mejor espacio para el docente y no solo para los estudiantes. Eso en alguna manera comienza a ocurrir también, seguro, insuficientemente, tendremos que seguir avanzando, pero es un paso muy, muy importante. Por eso que la pregunta es, bueno, ¿cuál es ese paso siguiente? Yo creo que la jornada escolar completa es piso, las nuevas reformas un avance importante, pero sin duda ahora viene un nuevo ciclo de reformas y de políticas de educación. Ojo con ese nuevo ciclo porque el proyecto, la ley, yo estuve revisando la ley hoy día en la tarde, una de las cosas que decía es que la infraestructura, la vida útil de la infraestructura de los establecimientos se calculaba en 30 años. Ya llevamos 20, no nos vaya a pasar que a la vuelta de la esquina, cuando llegamos 29 años, nos empezamos a dar cuenta de que la calidad de la infraestructura ha empezado a verse dañada y estamos discutiendo sobre infraestructura y no sobre mejorar la calidad de la educación. A Ernesto, Gonzalo, Nicole, a los tres, muchísimas gracias por haber venido a conversar esta noche con nosotros aquí a Vía Pública. Que les vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Vamos a la pausa, ya seguimos aquí con ustedes en el programa. Espérenos. Ahora la pregunta que nosotros hicimos durante la tarde en facebook.com/24horas.cl, el fanpage de nuestro departamento de prensa. ¿Ha servido a los estudiantes la jornada escolar completa? Esto fue lo que ustedes respondieron. Sí, 15%, no 85%. Bien lapidaria la forma de responder, aquí queda reflejado, bueno, aparte de las opiniones que tuvimos de nuestros expertos, de alguna manera, digamos, es multidimensional. Ha servido en algunas cosas, no ha servido en otras. Mejorar la calidad de la educación, no. ¿Ha mejorado desde el punto de vista social, en términos de infraestructura? Sí, pero aquí está la opinión de ustedes y es la que nosotros queremos mostrar como conclusión de parte de esa conversación. En nuestro portal 24horas.cl, además de la respuesta a esa pregunta, tenemos un montón de noticias que se actualizan como siempre de forma permanente y una de ellas es la que tenemos publicado hace un momento porque el Senado aprobó la ley de maltrato contra los niños, contra los discapacitados y adultos mayores. Es una legislación que, entre otras cosas, establece penas de presidio menor en su grado mínimo en algunos casos y se podrá inhabilitar a los agresores de ejercer cargos relacionados con este tipo de grupos de personas. Así es que ahí está, el detalle lo encuentra en todo caso junto al resto de la actualidad en 24horas.cl. Está el tiempo también, que nosotros aprovechamos sin embargo de destacar. A esta hora tenemos en Santiago 15,7 grados, el verano se niega a empezar su retirada. Vamos a tener de hecho 2 días con temperaturas más bien altas, 30 y 31 grados para estos días miércoles y jueves, ambos días con cielos completamente despejados. Nos vamos con la música de The Eagles. Murió hace poco más de un año. Glenn Frey, guitarrista, tecladista, vocalista además de esta banda que estamos escuchando. The Eagles tuvo una parte importante de su vida musical junto a esta figura. Don Henley, cuando se conoció la muerte de Glenn Frey, dijo que los Eagles ya no iban a volver a tocar porque, bueno, iba un pedazo de su historia y por lo tanto ya no sería lo mismo. Sin embargo, como toda la vida, las cosas se van adaptando y, digamos, en los normales acomodos de las sensibilidades que produce la partida de una figura tan relevante, se pensó en algún momento trabajar con el hijo de Glenn Frey y finalmente, aunque no lo han confirmado, los Eagles han anunciado que van a volver con Don Henley a la cabeza y aparentemente en un concierto que van a ofrecer en Nueva York próximamente. The Eagles, una banda tremenda que ha dejado huella en el mundo de la música junto también a la desaparecida figura de Glenn Frey. Nosotros con su canción
o una de sus canciones más famosas, New Kid in Town. Estamos llegando al final de este Vía Pública. Les agradecemos el que nos haya acompañado. Mañana nos juntamos, como siempre, minutos después de la edición central de 24 horas. Descansen. Para quienes van a seguir en nuestra compañía, en un ratito más viene medianoche. Que estén bien. There's talk on the street.